¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la increíble diversidad de lenguas en el mundo? ¿Por qué, siendo una sola especie, los seres humanos se comunican de formas tan distintas? Hoy te llevaré a un viaje miles de años atrás, a una historia enigmática y fascinante que ha cautivado a generaciones durante siglos, la historia de la Torre de Babel. Este relato no solo habla de una construcción física, sino de la ambición humana, el orgullo y las consecuencias de desafiar los límites impuestos por lo divino. ¿Qué sucedió realmente en Babel? Quédate y desentrañemos juntos los misterios de una de las historias más antiguas del mundo. Para entender esta historia, primero debemos ponernos en contexto. Después del gran diluvio, la humanidad había sido prácticamente aniquilada. Solo Noé, su familia y los animales que él había rescatado en el arca lograron sobrevivir. Según el relato bíblico, Dios había decidido que el mundo necesitaba un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Así, la humanidad comenzó a repoblar la tierra a partir de los descendientes de Noé. Con el tiempo, las personas comenzaron a expandirse y a establecerse en diferentes regiones. Sin embargo, en esa época, todos los seres humanos compartían una característica en común: hablaban un solo idioma. No existían barreras de comunicación, todos se entendían perfectamente. Imagina un mundo donde todos podemos comunicarnos de manera fluida, sin malentendidos ni diferencias idiomáticas. Esa era la realidad en los días posteriores al diluvio. La Biblia nos cuenta que, en su expansión, los humanos llegaron a una extensa llanura en la tierra de Sinar, también conocida como Mesopotamia, una región fértil ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Este lugar, en lo que hoy conocemos como Irak, ofrecía todas las condiciones para que los humanos se asentaran y prosperaran. Allí, decidieron unirse y emprender un ambicioso proyecto: construir una ciudad, y en su centro, una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué construir una torre tan alta? La respuesta está en el deseo del ser humano de hacerse un nombre, de dejar una huella imborrable. Querían que esa torre fuera un símbolo de su unidad, de su grandeza, y sobre todo, de su independencia. Decidieron desafiar a Dios y demostrar que, si se mantenían unidos, no habría nada imposible para ellos. Pero hay más detrás de esta historia. La construcción de la torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un desafío directo a la autoridad divina. La Biblia describe que estos hombres dijeron: «Vamos, construyamos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Con estas palabras, podemos ver que el verdadero motivo detrás de la torre no era solo construir una estructura impresionante, sino evitar la dispersión. La humanidad temía ser separada, perder su unidad y ser esparcida por el mundo. Los hombres de Babel querían centralizar su poder y mantener su control, querían evitar lo que más tarde terminaría ocurriendo: la fragmentación y la división. Pero aquí es donde entra en juego un tema crucial en esta historia: la soberbia. Al querer alcanzar el cielo, al buscar elevarse a un nivel divino, los humanos estaban mostrando una arrogancia desmedida. No querían someterse a los designios de Dios, querían igualarse a Él. ¿Y cómo lo hacían? Utilizando ladrillos y betún, materiales que en esa época eran avanzados y que permitían construir edificaciones mucho más altas y duraderas que las de épocas anteriores. El proyecto de la Torre de Babel no solo representaba un desafío espiritual, sino también un avance tecnológico y cultural. Los seres humanos, a través de su ingenio, creían que podían desafiar los límites establecidos. Pero Dios, observando desde el cielo, no tardó en notar lo que estaba ocurriendo en la tierra de Sinar. Según el relato, Él descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. En ese momento, Dios vio que la humanidad estaba unida en un propósito común, pero un propósito que iba en contra de sus planes. Y entonces, decidió intervenir. El plan divino era simple pero efectivo:
confundir el lenguaje de los constructores de la torre. Dios dijo: «He aquí, todos son un solo pueblo y todos tienen una misma lengua, y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora, nada les será imposible de lo que tramen hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan unos a otros». De un momento a otro, los trabajadores de la torre dejaron de entenderse entre sí. Imagina el caos que esto debió haber provocado. Personas que, hasta hace un instante, se comunicaban sin problemas, de pronto se veían incapaces de entender las palabras de sus compañeros. La confusión se extendió rápidamente, y con ella, el proyecto de la torre comenzó a desmoronarse. Sin poder comunicarse, la humanidad se vio forzada a abandonar su gran empresa y dispersarse por toda la tierra, tal como Dios había previsto. Y así fue como nació la diversidad de lenguas. Lo que hasta ese momento era una única comunidad unificada, se fragmentó en múltiples grupos con idiomas diferentes. Cada grupo se estableció en distintas regiones, dando origen a las diferentes culturas y civilizaciones que conocemos hoy. La ciudad donde se intentó construir la torre fue llamada Babel, un nombre que en hebreo significa confusión, como un recordatorio eterno de la intervención divina que cambió el curso de la historia. El relato de la Torre de Babel tiene múltiples interpretaciones. Para algunos, es una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la ambición desmedida. Nos muestra que, cuando los seres humanos intentan alcanzar el poder absoluto y desafiar los límites de su propia humanidad, siempre encontrarán un límite impuesto por algo mayor que ellos mismos. En este caso, ese límite fue la confusión de lenguas, una barrera que impidió que la humanidad lograra sus ambiciones desmedidas. Para otros, la historia de Babel es también una reflexión sobre la importancia de la diversidad. Aunque la confusión de lenguas fue vista como un castigo, también puede interpretarse como el origen de la riqueza cultural y lingüística que caracteriza a nuestra especie. A partir de ese momento, los diferentes pueblos del mundo desarrollaron sus propias lenguas, tradiciones y formas de vida. Lo que en un principio fue una barrera, terminó siendo una fuente de diversidad y creatividad. De hecho, la historia de la Torre de Babel tiene ecos en diversas culturas alrededor del mundo. Muchas civilizaciones antiguas tienen relatos similares sobre torres, escaleras o montañas que conectan el cielo y la tierra. Esto sugiere que la idea de una construcción que desafía los límites humanos y busca alcanzar lo divino es un tema recurrente en la historia de la humanidad. La torre en sí misma también se ha interpretado como un símbolo de los avances tecnológicos y culturales. En cada época, los seres humanos han buscado formas de superar sus limitaciones, de alcanzar nuevas alturas, tanto en sentido literal como figurado. Desde las antiguas pirámides de Egipto hasta los modernos rascacielos, la idea de construir algo que toque el cielo ha sido una constante en nuestra historia. Pero la Torre de Babel nos recuerda que, aunque podemos lograr grandes cosas, siempre debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y de las consecuencias de nuestra ambición. En resumen, la historia de la Torre de Babel es mucho más que un relato sobre la construcción de una torre. Es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre nuestro deseo de unidad y poder, y sobre las barreras que encontramos cuando intentamos desafiar los límites impuestos por lo divino. Es un recordatorio de que, aunque podemos lograr grandes avances, siempre debemos mantenernos humildes y respetuosos ante las fuerzas que nos superan. Y así, mientras miramos hacia el pasado y reflexionamos sobre esta antigua historia, podemos encontrar lecciones que aún hoy son relevantes. La diversidad de lenguas, culturas y tradiciones es parte de lo que nos hace humanos, y aunque a veces nos separa, también nos enriquece. La Torre de Babel nos enseña que la unidad no siempre se encuentra en la uniformidad, sino en la aceptación y el respeto por nuestras diferencias. Ahora que conoces esta fascinante historia, ¿qué opinas? ¿Crees que la ambición humana tiene límites? ¿O piensas que, al igual que en Babel, siempre habrá fuerzas que nos recuerden nuestra fragilidad?
Cuéntame tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.